El disparador que surge de la que sobrevivimos de hoy viene desde Neuquén. Porque allá hay una localidad que se llama Sausal Bonito, Ah, eh, es muy lindo, que además de tener un nombre hermoso, Mal. destacó en estos días por la noticia de que durante el mes de julio tuvieron 60 sismos en 10 días. Fracking. Exactamente. Ja. Es una guasada la cantidad de 60 sismos en 10 días. No me voy a poner a hacer las fracciones, pero son un montón por día. Sí. Eh, lo que se dice es que los, los máximos han llegado a tener 5.5 en la escala de Richter, que ya son sismos moderados, sismos que se sienten. Sismos que, según la escala, no afectan a estructuras edilicias, pero cuando es uno. Claro. Estamos hablando de 60. Que está bien, no todos fueron de 5.5, pero andan rondando en esos números. Como bien dice la OCE, también le dicen las vecinas y los vecinos de Sausal Bonito que el causante de esto es el fracking que se realiza en Vaca Muerta. Claro. Sí. Así que, bueno, como hace unas semanas hablábamos también de lo que había sido la exploración sísmica y el daño que se realiza en el mar con esta práctica para buscar petróleo, hoy nuevamente tenemos que decir que tenemos que sobrevivir a la industria petrolera. Ugh. Hoy voy a tratar de hablar sobre, bueno, dónde sucede esto, que es Sausal Bonito, qué es exactamente el fracking, ¿no? Vos ese es el micrófono ya. Perdón, me dio un escándalo frío, sorry. Cuáles son las consecuencias de este fracking que se están viendo claro ahí y finalmente, saben que me gusta poner nombres propios a estas cosas, vamos a hablar de quiénes son los responsables y quiénes son quienes están llevando a cabo esto. Vamos. Bueno, primero que nada, Sausal Bonito, para ubicarles. Es una localidad de alrededor de 300 familias, está aproximadamente a 50 kilómetros de la parte central de Vaca Muerta. Pero en los alrededores, digamos, esta ciudad está rodeada por una franja de explotación con fracking. Que es una práctica que está prohibida en muchos países y en muchos otros es una práctica que está muy regulada. Acá en Argentina ya vamos a ver que se maneja de forma muy distinta. Para entender qué es el fracking, para hablarlo en resumidas cuentas, digamos, para entender el fracking hay que entender de dónde viene el petróleo. El petróleo se almacena en piedras muchos kilómetros debajo del suelo a gran presión, digamos, por toda la tierra que tiene encima. Estas piedras, hay muchas que tienen una estructura que es más fácil de sacarlo, son más porosas, digamos, entonces cuando sencillamente llega a la cañería, la propia presión lo libera. Pero hay otras piedras que son más sólidas, por así decirlo, son menos porosas y lo que hacen es que no sueltan tan fácil al petróleo porque no circula entre las piedras. Ahí es donde entra este fracking, digamos, que el nombre técnico es fracturación hidráulica. Claro. Le llamamos cariñosamente fracking. La fracking. Que es una técnica que, bueno, mediante provocación de sismos, que son, o sea, generando sismos inducidos, busca generar la fracturación de estas rocas. Además de estos sismos, se le mete presión de agua con un cóctel de químicos bastante alarmante. Que la intención es desgastar estas piedras para que el gas se libere. El petróleo que sacan con esta técnica, que es el que se acordarán del término de petróleo no convencional o extracción no convencional, Sí. es exactamente el mismo petróleo, solo que es distinto del tratamiento que se le da por la forma en la que está almacenado debajo de las tierras. El agua que se usa en el fracking es un tema para hablar largo y entendido en otro día. Mal, porque si vos decís que le ponen un cóctel de químicos, esa agua que se utiliza para movilizar esto, después es inservible y queda en la tierra y contamina. Es agua que no sirve para Ni más mierda. nada y que queda... No hay forma de potabilizarla. Y el tema también es cómo se desecha esta agua. Que actualmente no hay una forma que no genere daño de guardarla, digamos. Para que se den... Claro. Voy a decirlo y ya voy a pasar a otro tema, pero para que se den una idea del daño y de la forma en la que se la tratan, la meten en tacho y la meten abajo de la tierra.
Ah, agua como Homero, cuando metió Exacto. el basural abajo de la ciudad. Exactamente. Así que Lo por mismo. eso es un tema para tratar largo y tendido otro día. Pero bueno, volviendo a lo que está pasando en Sausal Bonito, hay que decir que el fracking comenzó a practicarse en esta zona entre los años 2017 y 2018. Ahí ya nos ubicamos un poco, empezamos a tener alguna certeza de los nombres propios. Este es un lugar que no ha tenido antecedentes sísmicos antes de que se empezara a practicar el fracking. Hay especialistas como Sebastián Correa Otto, que es un geógrafo, geólogo, no recuerdo exactamente, del CONICET, que él ha hecho tesis e investigado mucho este lugar y asegura que antes no es una zona sísmica. Claro. Desde el gobierno de Neuquén se asegura que Neuquén es una provincia sísmica, pero lo que dice Correa Otto es que esta zona Claro. particularmente no. No, papito, acá no. Acá no, sí, puede que en rasgos generales la provincia sea sísmica, pero esta zona donde están habiendo 60 sismos en 10 días no es una zona sísmica, son sismos inducidos. Claro. Hace unos días sobre esto el periodista Maxi Goldschmidt, que es, si no me equivoco, director o un alto cargo de la revista Cítrica, Sí. estuvo en el programa El Círculo Rojo de Radio Con Voz. Si no lo conocen, es el programa de la izquierda diario. Sí. Y lo que explicaba Maxi Goldschmidt es que hay una presión social muy grande en Vaca Muerta porque es una zona que genera puestos de trabajo en blanco, con salarios altos y todo, digamos, toda esa parte del laburo. Pero el tema es que muchas veces la gente que se ve afectada por el fracking son los mismos trabajadores. Entonces entra una discusión social ahí que es difícil de resolver. Él lo comparaba con el tema de los agrotóxicos, que también iba más o menos por ese lado. Lo cierto es que, bueno, estamos hablando de que hay 300 familias que están conviviendo con estos sismos constantes, y lo que lo lleva a que no solo sus calidades de vida se vean deterioradas, sino que sus hogares se están empezando a resquebrajar, se están derrumbando, ¿no? Tengo trabajo, yay, no tengo casa. No tengo casa, claro. Ha llegado el punto tal que, bueno, estas familias han tenido que salir a la calle el día de ayer, viernes. Hubo protestas frente a la empresa que está practicando fracking allá, y salieron a cortar ruta. Es pleno invierno, tengamos en cuenta que es Neuquén. Claro. Neuquén hace frío. La gente está saliendo a cagarse de frío porque le están literalmente tirando abajo sus casas. Pero bueno, no les queda otra porque no hay forma de acostumbrarse a esto. Finalmente, para terminar de cerrar, el tema de nombres, los responsables. A ver, ¿quiénes son? Recién hablaba. Que digan quiénes son. Recién hablaba que que estuvieron frente a la empresa que está practicando esto. Sí. La empresa que principalmente está practicando acá en Sausal Bonito, son varios las empresas que están en Vaca Muerta, pero acá en Sausal Bonito la que está es Tec Petrol. ¿Cómo? Tec Petrol. Tec Petrol. Que es una empresa de nuestro querido Paolo Roca. ¿Quién es Paolo Roca? Paolo Roca es el CEO de Techin. Sí. Es según la revista Forbes, el tercer argentino más rico. Mirá. Por debajo de Galperín, y el primero no me acuerdo quién era. Así que bueno, Paolo Roca es una persona que se viene enriqueciendo un montón en los últimos años, y bueno, acá vemos una de las formas ¿Cómo genera su dinero? Claro, esta empresa empezó a practicar el fracking en 2017 tras una serie de subsidios que dio el Ministerio de Energía. Como había dicho, acá ya nos dábamos una idea de quiénes eran los responsables. Bueno, por un lado tenemos a Paolo Roca, por el otro lado uno de los principales había sido el ministro Juan José Aranguren. Claro, que sí es el que le dio el permiso, era el ministro en ese momento. Claro, que no solo les dio el permiso, sino, como dije recién, lo hizo en el marco de subsidios que buscaban incentivar el fracking. Entonces, realmente en Argentina estamos en esta situación en que no solo que no hay una regulación real sobre este tema, sino que digamos, lo que se hace acá en Argentina es tener unas mínimas exigencias sobre dónde se entierra el agua. Claro. El agua de fracking. Y se piden informes sobre los sismos inducidos cuando llegan a cierta intensidad, que son alrededor de los
2 puntos y algo en Y la acá escala de tuvimos Richard. 60 Claro, de 5. en su mayoría suelen oscilar en menos de 2 puntos, entonces no se tiene una certeza real de cuántos son, porque los que se informan son menos de los que suceden. Claro. Entonces, bueno, esta práctica, digamos, en países como el Reino Unido, se prohibió justamente por esta sismicidad inducida, llegaba a zonas pobladas y generaba problemas en los hogares de la gente. Bueno, acá al contrario, bueno, incentivamos y les damos subsidios. Ay, no. Así que bueno, mientras tanto nosotros seguimos acá sobreviviendo de pedo a la industria petrolera.